Saludos amigas y amigos, soy Luis Eduardo Velázquez, director de Capital CDMX, y en este espacio vamos a conversar sobre los asuntos más relevantes de hoy, martes 22 de octubre de 2024. Comenzamos. En la Ciudad de México se avivó el debate por la construcción de vivienda en Chapultepec. Es una larga historia que viene desde 2007 con el juicio de amparo 1321-2007. Data del caso desde el 10 de junio de 1992. El entonces Departamento del Distrito Federal expropió el predio que se ubicaba en Montes Apalaches, que se ubica en Montes Apalaches 525, en la tercera sección del bosque de Chapultepec, porque se consideraba un área de valor ambiental, se considera a la fecha. Dicho predio tiene una extensión de 1,799 metros cuadrados, forma parte de un terreno de 4,799 metros cuadrados. Fueron expropiadas un total de 85 hectáreas en esa época y bueno, ahora ya el conflicto derivó en que la inmobiliaria Trepi de José Manuel Berumen Bautista ha promovido juicios por medio de su representante legal, que es Moisés Segoa Chiver, y bueno, ya como juez cuarto de distrito, esto lo fue de 2017 a 2020, Juan Pablo Gómez Fierro, dice esto, Morena ha favorecido en sus resoluciones a dicha inmobiliaria. Bueno, este personaje fue ascendido este año a magistrado de circuito y fue muy polémico porque apenas renunció. Claro, se le conoce como uno de los enemigos de la 4T y eso enciende y aviva más este debate. Se debe aclarar que pese a que el predio tiene otro dueño, es parte del patrimonio inmobiliario de la Ciudad de México. En la sentencia del Juzgado Cuarto de Distrito en materia administrativa del Poder Judicial de la Federación, se ordena autorizar el cambio de uso de suelo al predio de Montes Apalaches 525 a habitacional, como lo solicita la citada inmobiliaria. En 2013, el área jurídica de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal señaló que había un segundo propietario y que Inmobiliaria Trepi solo acreditaba la propiedad de 53.125%, es decir, 2.550 metros cuadrados. En los últimos 18 años, Trepi ha ganado todas las instancias judiciales y obtenido órdenes de revisión de la expropiación. Debido a que el gobierno encabezado por Manuel Camacho Solís, cuando se hizo la expropiación, no realizó el pago de la indemnización ni dio el mantenimiento necesario al inmueble para destinarlo a la conservación ecológica alegada en el decreto expropiatorio, el juez ordenó la devolución de este predio. En 2012, la juez cuarta de distrito de la Ciudad de México, María Guadalupe Rivera González, otorgó un amparo a la inmobiliaria y avaló que en este predio se construyera una torre residencial. Derivado de ello, solicitó a la Asamblea Legislativa que se modificara el uso de suelo de ambiental a uso habitacional. Sin embargo, el Diario Oficial de la Federación del 16 de julio de 1987 sobre el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Miguel Hidalgo indica que no se podrá solicitar la aplicación del artículo 28 del reglamento de zonificación. El 1 de junio de 2024, la entonces presidenta de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, Gabriela Salido, anunció que no ejecutaría la sentencia del Juzgado Cuarto de Distrito en materia administrativa, el cual ordenó autorizar el cambio de uso de suelo a habitacional. Y bueno, este debate se avivó porque hoy el PAN cambia su posición y dice cúmplase la sentencia. Por lo tanto, sería permitido dejar pasar el desarrollo inmobiliario en la zona de Chapultepec, y todos sabemos que Chapultepec, por supuesto, no se toca. Hay una gran defensa ahí de los vecinos, es uno de nuestros pulmones y por supuesto que no podría tocarse una zona tan importante de la ciudad. Pero vamos a escuchar, estoy aquí nada más tratando de identificar un audio que tenemos de lo que se vivió ahí en la Asamblea, bueno, hoy Congreso de la Ciudad de México, lo que se consideraba antes la Asamblea Legislativa, de esto que estamos hablando. Y en en esta discusión, lo que llama la atención es que se da de fondo una discusión sobre el Estado de Derecho, que tiene que ver
con esta discusión que tenemos a nivel federal sobre el Estado de Derecho por la confrontación que tenemos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, el gobierno de Claudia Sheinbaum y el Poder Judicial, que se tiene que someter a elección los cargos de miles de jueces. Y entonces, pues esta discusión se reaviva aquí en el Congreso, donde el bloque de la 4T dice no, no vamos a acatar esa sentencia, pese a que no acatar esa sentencia, si se aplica el Estado de Derecho, los 66 diputados tendrían que dejar su cargo y además ser sancionados de manera penal por esa violación al Poder Judicial, por no acatar una sentencia. Pero es un tema muy complicado, el contexto no abona, pero creo que sí, lo que está detrás y de fondo, y es en lo que no debemos de perder de vista, es una posición muy clara que advierte Chapultepec no se toca. Porque el PAN en anteriores ocasiones ha dicho no se toca, también el PAN gobierna Miguel Hidalgo, cuida mucho Chapultepec, no van a permitir que se hagan ahí viviendas, sería una monstruosidad. Pero vamos a escuchar qué nos dijo Xochitl Bravo, la coordinadora de este bloque de la 4T, que sería la principal implicada en este caso si no se cumple la sentencia, y que nos diga pues qué va a pasar ahí. Hoy en el Congreso de la Ciudad se leyó un comunicado enviado por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, donde le solicita a la mesa directiva del Congreso que se haga válida la sentencia enviada por un tribunal de justicia administrativa. Esta sentencia, en palabras más, palabras menos, dice que en el predio ubicado en Montes Apalaches 525 se cambie de área verde a uso habitacional. Pero además nos exige que se le dé vista a SEDUBI y que se inscriba en el registro público. Son algunas precisiones en este tema. Primero, no puede un poder judicial venir al poder legislativo a ordenarnos que cambiemos un uso de suelo de área verde habitacional. Porque nosotras y nosotros, los diputados de la transformación, vamos a defender los derechos de la ciudadanía, no importa la alcaldía que sea. Primero. Segundo, no nos dan la opinión o la opción de votar de manera diferente. Nos quieren obligar a que nosotros, como órgano facultado para poder modificar usos de suelo, hagamos esta atrocidad que no tiene que ver solamente con el cambio de uso de suelo, tiene que ver con todo lo que implica, porque en estos espacios verdes son pulmones, hay plantas, hay animales, hay biodiversidad, y me parece que no puede estar por encima los intereses económicos o partidarios por el derecho de la gente a tener una mejor calidad de vida. Entonces, nosotros vamos a ser siempre defensores de los derechos de la ciudadanía. Una cosa más, este poder legislativo no puede, bajo ninguna circunstancia, decirle al poder ejecutivo qué hacer o qué dejar de hacer. Cada uno tiene una facultad específica. Entonces, lamentamos profundamente que el Partido Acción Nacional nuevamente ponga el interés económico por encima del interés general de la gente de esta ciudad. Y pues nosotros vamos a dar la batalla. Vamos a ocupar todos los instrumentos jurídicos, legales posibles para no poder afectar a la gente de la alcaldía Miguel Hidalgo. Entonces, pues eso es lo que ha pasado hoy en este Congreso de la Ciudad. Pues ya lo escuchamos, un tema bastante complejo por todo lo que implica, pero decía, no perdamos de vista que de fondo está esta intención unánime, tanto del PAN como de Morena, de no tocar Chapultepec. Es un caso paradigmático que viene a caer en un momento muy complejo, ¿no?, en la República, cuando está a debate el tema del Poder Judicial, que veremos qué solución le da. Entiendo que se tienen que seguir
cumpliendo algunas otras instancias, pero ya se volvió un debate político donde también el PAN dice, pues por ahí no será más bien que Morena ya se puso de acuerdo con los inmobiliarios y así como que no queriendo quiere dejar pasar esta bola para que se desarrolle vivienda en Chapultepec. Yo creo que también son cosas que se tienen que someter a discusión. Lo importante es que Chapultepec no se toque y veremos cómo queda resuelto este asunto en materia judicial y que también dejará un debate de fondo sobre el Estado de Derecho. Vámonos a otro tema. El gobierno de la ciudad, en coordinación con la Fiscalía Capitalina y la Alcaldía Tlalpan, recuperaron una superficie de suelo de conservación que se ubica en el kilómetro 7 más 200 de la carretera Picacho a Jusco. Además, se procedió a la demolición de un par de construcciones ubicadas en dicho punto. Se trata, fíjese usted, de la primera acción de este gobierno de que la mandataria Clara Brugada se comprometiera desde antes de su toma de protesta a impedir las invasiones en suelo de conservación. Ese sitio es parte de los terrenos del núcleo agrario de San Andrés Totoltepec. Y por supuesto, pues aquí otra evidencia clara de que será muy difícil que se toque Chapultepec y veremos en qué acaba ese otro tema jurídico. Por ahora, pues enhorabuena porque se estén cumpliendo esos acuerdos de no tocar e impedir invasiones en el suelo de conservación de la Ciudad de México. Ahora vámonos a otro tema delicado también, yo diría el extremo grave. La confrontación entre los trabajadores del Poder Judicial y el gobierno de Morena sigue subiendo de tono. Ante la defensa de los jueces, vía juicios de amparo, Morena en el Congreso de la Unión ya advirtió a través de Ricardo Monreal que van a blindar la reforma al Poder Judicial y para ello piensan acabar con el control de convencionalidad. Es algo gravísimo. Ha trascendido que prevén modificar el artículo primero constitucional que hace a México un país que reconoce los derechos humanos, previstos no solo en la Constitución, sino en los tratados internacionales de los que México es parte. De concretarse esta modificación a nuestra Constitución, México pues regresaría al viejo sistema jurídico donde no había derechos humanos, sino garantías individuales en un Estado, hay que decirlo así, autoritario. Por supuesto que es una aberración que nace de esta confrontación entre poderes, donde está debate la democracia, el Estado de Derecho, qué sistema político queremos tener, qué sistema jurídico vamos a respetar. Ya estamos viendo los debates en la capital a nivel federal, pero esto es muy grave porque prácticamente con el párrafo que quieren añadir están lapidando, eliminando el artículo 1 constitucional, que fue una gran reforma que se logró en 2011 para que entráramos en esta época de derechos humanos y ahí se estableció esta función de los jueces, magistrados, ministros, de cuidar que no se violen derechos humanos que están establecidos en nuestra Constitución y mucho menos los derechos humanos que están establecidos en diversos tratados internacionales de los que México es parte. Por eso es un tema tan complicado, pero como ya no estamos aquí ante una discusión sana, donde hay debate, sino estamos ya en una lucha de fuerzas entre poderes, pues quieren ver quién gana, quién tiene más fuerza. Lo que no se están dando cuenta es que se van a llevar entre las patas a los mexicanos con esta reforma, porque la estancia de un gobierno en el poder no es eterna, nos lo ha comprobado la historia electoral. Y entonces, pues imagínense regresar a ese sistema y eliminar los derechos humanos. Es un balazo en el pie que Morena tiene que revisar muy bien en esta defensa que están haciendo con tal de imponerse pues en esta disputa que se está dando con el Poder Judicial. Hay que buscar el diálogo, porque solo tratar de doblegar puede llevar a cometer estos excesos muy costosos para México. Vámonos a la sección de poesía para ya relajarnos esta noche. Hoy en nuestra sección de poesía tenemos un poema de Catulo en latín. No se los voy a leer en latín porque es muy malo mi latín y aparte sería muy complejo que lo entendieran, pero hay una traducción. Pero miren, a propósito del Estado de Derecho en juego en México, vale la pena revisar un clásico en Italia, la cuna de nuestro derecho, en Roma.
Catulo fue un poeta romano del siglo I a.C., conocido por sus obras líricas y epigramáticas. Es considerado uno de los poetas más importantes de la literatura latina. Nació en Verona, Italia, viajó a Roma, donde se convirtió en amigo de prominentes figuras literarias y políticas como Cicerón y Julio César. Sus poemas se caracterizan por, en primer lugar, lirismo, expresión emotiva y personal, epigramas, breves poemas satíricos y humorísticos, amor y erotismo, temas recurrentes en su obra, naturaleza, estas descripciones de la belleza natural lo encontramos en sus poemas, muchos poemas famosos, algunos de ellos Carmina, Cantos, colección de poemas líricos, Epígramas, colección de epigramas satíricos, Poem 5, Ode a Lesbia, uno de sus poemas más famosos dedicados a su amante lesbia que vamos a escuchar. Uso de los metros poéticos griegos, el juego con la lengua y la sintaxis, la ironía y el sarcasmo fueron algunas características de su estilo. Catulo, este poeta, influyó, por supuesto, en poetas romanos, también lo hizo en poetas romanos posteriores como Ovidio y Horacio, en la literatura europea, especialmente en la Edad Media y el Renacimiento, también en movimientos literarios como el simbolismo y el modernismo. Catulo, como pueden ver ustedes, es recordado por su innovación en la poesía latina, su expresión emocional y personal, su influencia en la literatura occidental. Y bueno, para dejarles ya les dije los poemas más importantes, que son, por supuesto, recomendaciones de lectura. Y vamos a escuchar ahora un poco, no un poco, sino más bien vamos a escuchar este poema que les digo está en latín. Esta es una traducción, por lo tanto, pues puede tener algunas partes que no sean tan fieles a la interpretación ya en nuestro lenguaje castellano, pero vamos a escucharlo. Miserable Catulo, deja de lado la torpeza, y lo que ha muerto considéralo perdido. Alguna vez te deslumbraban las estrellas cuando ibas tras de aquella, a la que amamos como ninguna otra ser amada, y allí se sollozaban de aquellos muchos goces que tú querías y ella no negaba. ¿En verdad te deslumbraron las estrellas? Ahora ella no quiere más, tú no quieres tampoco, ni sigas a la que huye, ni vivas miserable, obstinadamente soporta, resiste. Adiós muchacha, Catulo te resiste, ni te requiere ni habrá de rogarte, pero tú te dolerás cuando nadie te ruegue. Ah, malvada, la vida que te espera. Ahora ¿quién vendrá a ti? ¿A quién le parecerás bella? ¿A quién amarás ahora? ¿De quién se dirá que eres? ¿A quién besarás ahora? ¿De quién morderás los labios? Pero tú, Catulo, decidido, resiste. Gracias a quienes nos escucharon y aquí seguimos conversando con ustedes con Política, Arte y Cultura. Nos escuchamos pronto. Se despide Luis Eduardo Velázquez, director de Capital CDMX. Lea nuestro semanario digital, ya está en el canal de WhatsApp, el diario digital capital-medio-cdmx.org y síganos por favor en nuestras redes sociales que las encuentran como Capital CDMX. Abrazos, no periodicazos.